de información, de conocimiento real de las cosas, de las cotidianas, porque hay cosas que pueden remitirse a la coyuntura puntual. Sí, ¿qué va a hacer Israel después del ataque de Irán? Como qué hizo, ¿por qué Irán atacó a Israel? ¿No? Pero después hay una histórica de guerras subterráneas en esas latitudes que necesitan de mucha explicación y de mucha información. Repasemos lo último que sabemos sobre el conflicto. Israel e Irán cruzaron amenazas este martes después de que Teherán lanzara un ataque sin precedentes contra el territorio israelí el sábado, aumentando los temores a una escalada en Medio Oriente, golpeado por la guerra en la Franja de Gaza. No podemos quedarnos con los brazos cruzados ante tamaña agresión. Irán no saldrá indemne, afirmó el portavoz del ejército israelí Daniel Hagari, al día siguiente de que el jefe militar de su país prometiera una respuesta a la agresión iraní. Por su parte, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, también reiteró que su país responderá de forma severa a la más mínima acción de Israel contra los intereses iraníes. Ambos realizaron estas declaraciones pese a los llamados a la moderación de la comunidad internacional, que teme una escalada de las tensiones en Oriente Medio, donde Israel está en guerra contra el movimiento terrorista palestino Hamás en la Franja de Gaza desde hace más de 6 meses. Irán lanzó en la noche del sábado un ataque inédito contra territorio israelí en respuesta al bombardeo que destruyó su consulado en Damasco el 1 de abril, que atribuye a Israel. El ataque en la capital siria mató a 7 miembros de los guardianes de la revolución iraníes. La casi totalidad de los más de 300 misiles y drones lanzados por Irán fueron interceptados con la ayuda de Estados Unidos y otros países aliados, afirmaron las autoridades israelíes. Mientras decide cómo responder, Israel anunció este martes que lanzó una ofensiva diplomática contra Irán y llamó a 32 países a imponer sanciones contra la Guardia Revolucionaria iraní y su programa de misiles. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu había instado el lunes a la comunidad internacional a permanecer unida frente a la agresión de Irán, pero los dirigentes de las principales potencias internacionales piden cautela. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó que Washington no participará en una acción de represalia, a pesar de su inquebrantable apoyo a Israel. Gabriel Ben Zagal, periodista especialista en Medio Oriente, argentino, ¿no? Ahí está. ¿Y cómo, y cuándo, hace y mucho, dónde? 89. Ah, bien. Bueno, lo que falta como información más actualizada es que esta mañana se informó de un ataque de Hezbollah en el norte de Israel, ¿verdad? Parece. Estoy intentando ver la información completa, estaba volando. Ah, bien. Esto hay que analizarlo en clave de coyuntura o de histórica, justamente. A ver, el Medio Oriente hoy está dividido en 4 fuerzas políticas. Los países chiitas, que son el 15% del Islam. Irán, Irak, Siria y Líbano son chiitas. Sí. Y además hay una isla de chiitas que son los hutíes. Sí. Luego tenés 2 países muy radicales, sunitas, que pagan terrorismo, financian, adoctrinan, pero no hacen terrorismo de forma directa. Y son nefastos, pero no los condenamos suficiente, que son Qatar y Turquía. Ah. Tenemos un tercer grupo que son grupos radicales islámicos. Hamás, Hezbollah y demás. Y por último tenemos países sunitas más moderados. Y esos son Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto, Arabia Saudita. Lo que nosotros vemos es una situación en donde Irán se saca la máscara e intenta romper el pacto de paz que Israel iba a firmar con Arabia Saudita. Y lo hace a través de la estrategia de proxies. Vamos a movilizar a Hezbollah, a Hamás, a los hutíes para que hagan el trabajo que nosotros no nos atrevemos a hacer. El último sábado lo que hicieron fue, se sacaron la máscara e intentaron hacer algo. Bueno, ese intento pretendía ser mayor de lo que fue, ¿creen? No, intentó hacer algo para la galería. Ah, porque digo, sabían perfectamente que no iba a pasar un solo dron. Es que no es la primera vez que lo hacen. Cuando Estados Unidos asesinó a Qasem Soleimani, el líder de las fuerzas Al-Quds, ¿se acuerdan? Un poquito antes de la pandemia? Los iraníes respondieron y lo que hicieron fue avisaron a las bases militares norteamericanas que iban a atacar. Bien. Dispararon y no hirieron a nadie. Ahora también le avisaron a Turquía que avise a Israel y avise a todos que iban a atacar. Y lanzaron una cantidad de drones problemáticos con entre 65 y 80 toneladas de explosivos que podían haber hecho una masacre a sabiendas que se los podía derribar.
Entonces, ¿qué fue? Fue, de alguna manera, algo para quedar bien con su gente. Bueno, ¿Israel va a tener que tener la misma estrategia entonces? Puede hacer las dos cosas y creo yo que las dos cosas están bien. A ver. Puede no hacer nada y recibir el apoyo internacional que recibe ahora y esperar hasta la próxima vuelta y en el momento oportuno atacar. Porque no nos engañemos, si Irán avanza hacia un plan nuclear y hacia una bomba nuclear, hay un país que seguro lo va a atacar. Y ese va a ser Israel. O sea que tarde o temprano va a volver a atacar Israel a Irán porque no va a permitir que Irán acceda a una bomba nuclear o a que ponga fábrica de misiles en Siria o en el Líbano. O lo que puede hacer es atacar ahora para mantener la disuasión. Yo creo que sería conveniente que no ataque ahora, sino que disfrute del apoyo momentáneo que está teniendo de los países del mundo. Sí, porque está además esa creciente condena, ¿no? Ese pedido a Israel que baje un poco el cambio en esta respuesta. El mundo dividido entre el derecho a defenderse, digamos, ¿no? Y la escalada de la réplica. Te voy a decir una cosa. Sí. En general, el mundo, cuando los judíos se dejan asesinar, los felicita y les causa simpatía. Cuando los judíos se atreven a defenderse, entonces ya inmediatamente va a ser acusado de uso exagerado de la fuerza. Porque casi todos los países del mundo han hecho uso peor de la fuerza. Mucho peor. Te doy un ejemplo. El estilo de guerra que está haciendo Israel ahora en la Franja de Gaza, no hay nada parecido en la historia de la humanidad. Que un grupo terrorista se esconda abajo de la tierra, en 500 kilómetros de túneles, utilice a su población como escudos humanos y pretenda que mueran para crear lástima internacional y que tenga rehenes abajo de la tierra, tenés un solo ejemplo parecido. Manila, 1945. Ningún ejército del mundo combatió en esas circunstancias. Por lo tanto, cuando viene alguien y me dice, bueno, se podría hacer diferente, dime cómo. Porque en general ningún ejército lo haría mejor, ¿eh? El ejército español tiene que entrar a la Franja de Gaza a combatir con esta situación, mata el triple. Y los ejércitos sudamericanos, mucho más todavía. Entonces, hay que tener en cuenta el contexto de la guerra. Es una guerra complicada, ¿eh? ¿Las Naciones Unidas no está viendo bien el problema? Las Naciones Unidas en general, por más que en Uruguay las vemos de forma bondadosa porque realmente nos gustan las normas internacionales. Yo viví en Uruguay. Y entiendo que respetamos las Naciones Unidas, pero lamentablemente las Naciones Unidas representan a 193 países, de los cuales la mayoría de ellos son países o islamofascistas o no democráticos. Porque vos vivís en un país que es un paraíso en muchos sentidos. Tu índice de poliarquía, de democracia, junto con el de Costa Rica, son los más altos de todo el mundo latino. Ahora, ¿a vos te parece normal que Uruguay tenga un voto y que ese voto valga lo mismo que Qatar? ¿O que Emiratos Árabes o que Arabia Saudita, cuando tú eres democrático y ellos no? Bueno, los que condenan en forma sistemática a Israel suelen ser estos países que son dictatoriales, que son la mayoría de la ONU. Entonces la pregunta es, ¿qué es la ONU? Bueno, es la mayoría de los países. Bien, aún así, hasta Estados Unidos, histórico apoyo, ¿no?, de Israel, y que también ayudó en la defensa de este ataque, hasta Estados Unidos, o dirán, bueno, no, Estados Unidos no, Biden, le está pidiendo un alto al fuego. No, lo que le está pidiendo a Israel es que aumente la ayuda humanitaria y que no responda. Posible, ¿eh? Y que no responda. No, que no responda ahora. Sí. Sí, está bien, pero Biden tiene un doble discurso que hay que tener en cuenta. Por eso le pregunto, ¿es Estados Unidos o es Biden? Pero Biden tiene un doble discurso no por él. A ver. Biden sabe perfectamente quién está en este negocio y Biden es muy pro-Israel. Biden tiene elecciones y él tiene mucho miedo, con lógica, que pierda votos de musulmanes, de afroamericanos en ciertos estados. Él necesita, por un lado, mostrarse de alguna manera cauteloso con su aliado Israel, pero por otro lado le está enviando cantidades de arsenal bélico, sí, claro, porque Israel se prepara para una guerra contra Hezbollah. Y como se prepara una guerra contra Hezbollah, que para mí va a ocurrir en mayo, en junio o en algún momento, tiene que tener arsenal bélico. ¿Por qué pensás que hay menos guerra en la Franja de Gaza? Porque no hace falta seguir combatiendo ahí y el peligro real es en el norte, no es en la Franja de Gaza. Bueno, un peligro que es inminente desde hace mucho tiempo. En realidad, ¿cómo estaba atado eso? A ver, lo que ocurre es que cuando tú tienes un país democrático, hasta que no te atacan,
no tienes legitimidad interna para salir a una guerra. ¿Qué madre va a enviar a su hijo a la guerra si no hay justificativo? Bien, la legitimidad para responder. Y eso me lleva a preguntar algo que han también sugerido algunos, ¿no? Que, por ejemplo, que Israel estaba al tanto del ataque de Hamás, pero que necesitaba legitimidad justamente para poder contraatacar. Suelo no ser... Lo mismo le indilgaron a la Golda Meir, o sea, no sé, le pregunto. Suelo no ser conspiranoico y como conozco al pueblo judío, pensar que después del Holocausto un primer ministro judío va a sacrificar a 1.500 de sus conciudadanos para recibir un buen titular es simplemente o estar mal de lo que se sabe sobre el Medio Oriente o desconocer la esencia del pueblo judío. Te voy a explicar una cosa rápida. ¿Un judío puede sacrificar su vida? Solamente en 3 circunstancias. Cuando te obligan a creer en otros dioses, cuando te obligan a tener relaciones sexuales con tus hijos, cuando te obligan a asesinar a otra persona. Fuera de eso, ante todo la vida. ¿Qué es más importante, la vida o la tierra? La vida. ¿Qué es más importante, la vida tuya y la vida de tus vecinos? También valen igual. Ante todo la vida. Por eso Israel, cuando tenían un soldado capturado, Hamás, llamado Gilad Shalit, durante 5 años, pagó con 1.027 terroristas que habían asesinado judíos para liberar a un soldado. Entre los liberados estaba Yehia Sinwar, líder del Hamás, ante toda la vida. Por lo tanto, aquel que piense que esto fue a propósito y que se sabía información y que lo dejaron pasar, simplemente filosofa fuera del recipiente. Bien. Ahora, la vida de estos tantos niños que hoy, de nuevo, las Naciones Unidas informan de riesgo de hambruna importante en Gaza, ¿no? ¿Qué medidas, o cómo reflexiona sobre esto? Mira, suelen entrar 500 toneladas de alimentos a la Franja de Gaza. 500 toneladas todo el tiempo y camiones, ¿ok? A ver, hay acá un problema conceptual. Sí. Y el problema conceptual es que muchas de las personas que se llenan la boca hablando de los niños y los muertos de hambre y demás, durante décadas no abrieron la boca cuando el Hamás adoctrinaba a esos niños a ser suicida, cuando los mataba de hambre. O sea, tú no puedes ser tan dualista o inmoral de preocuparte con los niños solamente en una circunstancia. Si te gustan los niños y defendés a los niños, tienes que defenderlos siempre. Eso hace una persona moral. Ahora, la estrategia del Hamás, ¿cuál fue? La estrategia del Hamás fue, vamos a entrar a Israel, vamos a matar la mayor cantidad de gente posible, vamos a conquistar territorio, transmitemos programa de televisión para humillar a los judíos, vamos a salir de ahí, nos vamos a llevar rehenes y lo que va a ocurrir es lo siguiente, Israel nos va a responder. Pero, como son judíos los que nos van a atacar, la presión internacional va a ir sobre ellos y lo van a acusar de uso desproporcionado de la fuerza. Lo que nosotros tenemos que hacer es sobrevivir al ataque de Israel. Si sobrevivimos, ganamos. Y si no sobrevivimos, perdimos. Por ahora, Hamás va ganando. ¿Va ganando? Por ahora sí. Fíjate, hay un montón de personas que apoyan a Hamás. Tú has visto una manifestación en Uruguay de un movimiento feminista con una cabeza antisemita. Sí, se generó mujeres que supuestamente son personas morales, haciendo un acto retrógrado clásico de la Edad Media y demostrando que en Uruguay, que era un país laico, que no hay antisemitismo acá, no por ejemplo en otros países, una persona que se define como defensora de los derechos humanos y de la mujer, levanta la bandera de aquel que somete a la mujer, viola a mujeres y las lapida. Sí, Gabriel, mira que todo eso fue repudiado de distintos frentes y le hemos dado bastante trascendencia a ese episodio. No, digo, para tu espanto, sabe que no pasó inadvertido en este país. Bien. Lo que pasa es que las marchas no son en favor de Hamás, son en favor de Palestina y ahí hay otro problema y es como las personas mezclan las cosas, ¿no? Y lo hacemos todos porque estamos lejos. Por eso acudimos a Yo no estoy seguro de ser a favor de Palestina, Yo no estoy en absoluto seguro. Acá nadie va a declararse a favor de un terrorista. Sí, pero no porque lo van a hacer porque no son políticamente incorrectos. ¿Cómo? Pero si de verdad, claro, vos no vas a decir, estoy a favor de Hamás. Si de verdad fueses pro-palestino, serías como yo quiero un Estado palestino. Y quiero que el niño palestino viva en democracia como vive mi hijo. Y quiero que el niño palestino no sea adoctrinado a ser un suicida. Y quiero que la mujer palestina tenga la libertad que tiene mi hija y mi esposa. Si sos pro-palestino de verdad, vas a defender al pueblo palestino antes para que viva en un nivel digno. Si solamente vas a ser pro-palestino cuando crees
que entendés lo que ocurre en el Medio Oriente y vas a salir a defender a los palestinos cuando los ataca Israel, no sos pro-palestino. ¿Y qué decís, o qué le decís a las personas que entienden que, creo que le dijo la propia embajadora palestina, que jamás es el resultado de años de opresión por parte de Israel a los palestinos? Está jugando con el hecho que mucha gente no se especializa en terrorismo islámico. A ver, hay dos problemas cuando analizas el Medio Oriente. El primer problema, que nos educan en las escuelas, en las universidades, que los conflictos son territoriales. Son por agua, por petróleo, por tierras. Ahora, yo vengo y te digo, en el Medio Oriente lo que importa es la religión. Guerras entre chiitas y sunitas, entre clanes, temas religiosos. Cuando Hamás atacó a Israel, no vino y dijo ocupación, ocupación, me encanta el socialismo. Dijo Allahu Akbar. ¿Querés hablar de Medio Oriente? Tenés que hablar de religiones. Y si no habla de Medio Oriente la persona que entrevistás, cambia de canal, por más que sea esta boca es mía, porque realmente él no habla de Medio Oriente. Traduce el Medio Oriente al idioma que te queda cómodo. Se llama West Planning esto. Ahora, el terrorismo islámico... Occidentalizar el tema, claro. digamos. Bien. Ahora, el terrorismo islámico surge en la Primera Guerra Mundial, cuando Occidente conquista el Islam y el Islam se pregunta cómo fue que fuimos conquistados si nosotros somos superiores. Entonces lo que dicen ellos es porque no fuimos buenos musulmanes. Y lo que tenemos que hacer es Pero ahora educarnos. justamente si el Islam radical, ¿no?, lo que quiere es conquistar, va mucho más allá de los judíos, va mucho más allá de Israel. Claro, pero es el radicalismo islámico que es la minoría del Islam, ¿ok? Para dejar claro, es Sí. aproximadamente el 10% piensa de forma radical. No, sí, y lo el que tenemos hace la claro. acción bélica Sí. es menos del 1%. No, pero lo tenemos claro. empieza Pero la primera- van, en teoría, o sea, siguiendo la teoría, van a por mucho más que Israel, a por mucho más que los judíos. ¿Y por qué no van por Uruguay? Porque ustedes están lejos. Porque el problema con Hamás y con Al-Qaeda y con ISIS es que ellos están en contra de un término que es importante saber, es Jahiliya. Y Jahiliya es la infección de Occidente. La democracia es Jahiliya. La defensa de la mujer es Jahiliya. El hecho que seamos países occidentales es Jahiliya. El cine es Jahiliya. Todo eso es Jahiliya. Israel es un país democrático, occidental, en el medio del Medio Oriente. O sea que se oponen a cualquier frontera. Viene la embajadora y te va a decir el discurso materialista que muchos quieren escuchar. Pero jamás no piensa de esa forma. Quizás te lo va a hablar así para contentar tus oídos. El West Planning. ¿no? Bien. Pepe. Gabriel, estaba leyendo y escuchando al jefe del Estado Mayor de Israel diciendo que, bueno, que iba a haber una represalia, un ataque por parte de Israel a Irán, aunque nunca dijo ni cuándo ni cómo. Y si yo estoy medianamente bien informado, no hubo un golpe de Estado en Israel, por lo tanto, un militar está respondiendo al poder político. No va a salir a declarar lo que declaró si no hay un apoyo político detrás. Con lo cual uno puede llegar rápidamente a la conclusión de que políticamente la decisión está tomada y concuerdo con lo que tú decís, todavía no se sabe cuándo ni cómo será. Lo otro que te quería consultar, y trajiste el tema cuando hablaste de que nosotros estamos muy lejos, y ciertamente estamos casi a 14.000 kilómetros de Teherán, pero los proxy de Irán, como Hezbollah, tuvieron una presencia muy importante a 15 minutos en avión de acá. Con el atentado a la AMIA en el 94, en el 92 la voladura de la Embajada de Israel. Quería preguntarte si Hezbollah tiene presencia aquí en América Latina y particularmente en la región. Pepe, no te imaginas cuánto. Ustedes tienen un problema mucho más serio chiita que sunita. Y tienen un problema mucho más grande del que se imaginan. No tenemos media hora porque esto es tele, pero te lo voy a decir rápidamente. Acá penetran de 5 formas diferentes. Una, hacen dawa. Dawa es acción social para convertir a cristianos al Islam chiita. Este problema es muy serio en Perú, ¿está? O en Argentina, por ejemplo. 2, tienen una cadena de televisión llamada Hispan TV. 3, le pagan a políticos y a veces a gremialistas y a veces a docentes para que sean los portavoces de Irán en tu país. Les sale más barato. 4, tienen todo tipo de contactos con movimientos etnocaceristas. La Araucanía en Chile, mapuches en Argentina, indígenas en Ecuador y en el Perú. Y 5, están metidos hasta el gorro en la fabricación en Medio Oriente de una droga que va a llenar América Latina, como llenó también en Medio Oriente. Se llama Captagón, acá se llama fentanilo. Fentanilo. Estilo. Sí, que está Es haciendo una droga estragos en sintética que Estados se llama la Unidos. droga yihadista. Sale $10 la pastilla y la fabrican en el Valle de la Beca, en el Líbano, y la fabrica el hermano de Assad. Hezbollah es un narcoestado y lo mismo Siria. Entonces, ellos llegaron a un acuerdo en donde los narcos distribuyen la droga y Hezbollah la lava.
Y según la CIA, hay alrededor de 450 millones por año que Hezbollah produce acá en América Latina. Y además, el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aizani, le dio 10.000 pasaportes venezolanos a chiitas para que deambulen por nuestro continente y también Bolivia. O sea que no sabemos cuánta gente tenés acá. Tuviste la suerte de que una vez te pusieron una bomba en la Embajada de Israel en Montevideo y no pasó absolutamente nada. Pero Hezbollah e Irán tienen un modus operandi. Cuando pueden, atacan donde ellos creen que pueden atacar sin que los sancionen, sin que los atrapen. Hicieron 2 atentados en Argentina, un atentado en Panamá. Quisieron volar el aeropuerto de Estados Unidos. Entonces te pregúntate, ¿puede ser Uruguay un objetivo para algo así? ¿Para vengarse de algo del Medio Oriente? La respuesta es sí. La diferencia es que en Argentina, que también tiene un gobierno pro-occidental, como el actual, vuestro, Argentina va a captar más titulares en la prensa mundial que si el atentado es en Montevideo. Que algo sirve ser poquitos y chiquitos. ¿No? Algo positivo. Algo positivo. Vale. No, yo no tengo una pregunta para hacerte, porque el otro día tratamos este tema y bueno, yo simplemente esto último que acabas de decir me parece fundamental para todas esas personas que cuando alguien opina con respecto a este conflicto, y yo lo comentaba el otro día acá, hice una publicación con respecto a lo que opinaba sobre el ataque de Irán a Israel, y la gente decía, sí, seguro van a llegar a Uruguay, seguro tienen como objetivo el resto de los países que no sea Israel, que a veces vemos todo como tan lejano porque la noticia sale de Medio Oriente, pero desconocemos absolutamente cómo están infiltrados en toda Latinoamérica. Entonces, creo que a veces hay que escuchar un poco más, informarse un poco más, para todos esos odiadores que hoy plantean que si vos estás del lado de Israel es porque estás en contra de Palestina y porque estás de acuerdo con un supuesto genocidio y está este ataque y esta polarización del tema, ¿no? Pero creo que escucharte o aportes como el tuyo realmente demuestran que nada es tan lejano como la gente cree. Y en realidad lo podemos tener en Argentina, pero también lo podemos tener acá, como planteaba Pepe el otro día, que hasta hubo una consulta en Uruguay porque aparentemente podría haberse gestado ese ataque o haberse trabajado ese ataque a Argentina en nuestro país. Entonces, miremos con un poco más de objetividad y saquémosle un poco de ideología y a veces hasta de la discriminación que todavía sigue sufriendo el pueblo judío cuando hablamos de este tema. Y Uruguay no está ajeno, ni Argentina está ajeno, ni ninguno de los países vecinos están ajenos a que algo pueda suceder acá. ¿Sabes lo que pasa? Que acá hay un fenómeno que acompaña todo esto se llama la interseccionalidad. Y la interseccionalidad dice que vos tenés una identidad básica y divide al mundo entre los buenos perfectos y los malos perfectos. Los buenos son, todas las mujeres son buenas. Todos los grupos homosexuales LGTB son todos buenos. Todas las personas de color son todas buenas. Todos los pobres y pueblos indígenas son todos buenos. Entonces divide el mundo en buenos y malos. ¿Y quiénes son los malos? Los hombres son todos malos. Los heterosexuales son todos malos. Los ricos son todos malos. Los blancos son todos malos. Entonces te va a decir alguien, como todos los malos se unen siempre, nosotros las víctimas tenemos que unirnos siempre. Entonces vos tenés grupos LGTB aliados con Irán y tenés feministas aliados con lo más retrógrado del mundo. ¿Qué los une? La interseccionalidad. Por eso, en esta época, hay que mantener la cabeza muy fría de que podés defender los valores universales, la libertad de opinión, la defensa de la mujer, y no para eso tenés que buscar aliados nefastos. Ahora es donde se prueban realmente las personas morales. Es más, ¿querés que te diga la verdad? Dime qué opinas sobre las personas de color, sobre la diversidad sexual, sobre las mujeres, sobre los judíos, y te diré quién eres. Pablo. Es brava la opinión esa que acaba de preguntar. Yo tengo una pregunta muy sencilla, pero muy profunda. ¿Cómo se puede negociar con un grupo terrorista, en este caso, que en su carta orgánica el fundamento es la desaparición del Estado de Israel? ¿Cómo se puede negociar? ¿Cómo se puede parar Israel, que se lo pide la comunidad internacional, a negociar con este grupo, cuando en realidad el grupo no le interesa negociar porque en su carta fundacional lo que tiene es como premisa que desaparezca el Estado de Israel? Gabriel, recordá la pregunta porque sumamos la del siguiente panelista, pero si no, no nos da el tiempo. Pupo. Bien. No,
ya lo he dicho en otros programas, ¿no? Para mí esto es un choque entre civilizaciones, ¿no? Creo que tú hablaste hace un rato, además del tema de la religión. Es tanto el odio hacia Israel de parte de Irán que ha hecho acuerdo con un único grupo que ni siquiera es chiita, que es Hamás. O sea, tanto es el odio que llega hasta eso. Creo que Israel se ha movido bien, ha hecho algunas alianzas que sorprendieron ahora, y también creo que Israel está mejor posicionado frente a ese concierto mundial que lo estaba condenando hoy que hace 15 días. O sea, este ataque le vino fantástico al gobierno israelí desde ese punto de vista. No solo que dejó en ridículo el ataque, porque de alguna manera tiraron 300 misiles y un herido, sino que además quedó mejor, pasó a ser de agresor a agredido. Entonces, ¿qué es lo que inteligentemente debería hacer Israel ahora? Digo, obviamente que no va a dejar, hoy hubo un ataque hoy de mañana, hubo 18 heridos, o sea, lo siguen provocando, pero aún así la postura de Israel frente al concierto internacional sigue siendo mucho mejor que hace una semana o 10 días atrás. Y la otra pregunta que iba a hacer para ti es, el personaje y la investidura y la figura de Netanyahu, ¿ayuda en todo esto? Bueno, está siendo muy cuestionada, habrá que ver si es parte de la solución o parte justamente se lo estoy preguntando al especialista. A ver, son varias respuestas juntas, pero primero, Robert Dahl, un politólogo, decía que a ti te eligen y tienes autoridad, y ustedes también, todos tenemos autoridad, en base a 4 fuentes de autoridad: la tradición, la ley, tu carisma y tu conocimiento. Para ser primer ministro de Israel tienes que tener mucho carisma y mucho conocimiento. Ante todo eso, para ser líder respetado, conocimiento y carisma. Netanyahu tiene 19 años gobernando al pueblo judío. No es normal. Entonces, algo debe tener. La población de Israel piensa que se tiene que quedar hasta que termine la guerra. Después ya veremos. Yo soy de los que opina que tiene que renunciar después de la guerra. Ahora, para unir las dos preguntas. Para poder sobrevivir en el Medio Oriente tienes que ser potencia en 4 cosas. Ante todo, potencia militar. Si no te sabes defender en el Medio Oriente, te comen, pregúntale a los kurdos. Lo segundo, para poder pagar los gastos militares tienes que ser potencia económica. Hoy Israel tiene en reservas 200.000 millones de dólares. Cada israelí cobra de promedio anual, recibe de sueldos 56.000 dólares por año, y sabemos lo que fabricamos. Fabricamos cosas para el mundo de alta tecnología. O sea que económicamente es una potencia económica, es una potencia militar. Tienes que ser además una potencia política y una potencia moral. Cuando eres potencia, sí, los sunitas vienen contigo. Por lo tanto, va a haber una paz con Arabia Saudita y va a haber una paz con Kuwait. Va a haber una paz porque Israel tiene 2 cualidades que ellos necesitan. Una, todos le tienen miedo a Irán. Y por lo tanto es mejor acercarse a Israel. Lo segundo, todos saben que vivimos un periodo postpetrolero. Hay que diversificar tu economía, no puedes seguir dependiendo de la energía como fuente de ingreso. Y por lo tanto, eso promueve el acercamiento con Israel. Ahora, ¿cómo negociar con alguien que es irracional? Bueno, ante todo, nosotros tenemos que recuperar a los civiles israelíes secuestrados. Esa es una prioridad. Ahora bien, ¿cómo negocias con alguien irracional? Leyendo ideológicamente lo que dice. Te lo cuento rapidísimo. Año 628, Mahoma está negociando con la tribu de Quraysh, la tribu de la Meca. Está negociando, tiene 1000 soldados contra 10.000. Está a punto de ser derrotado en combate. Y Mahoma dice, perdón, vamos a firmar un acuerdo, una tregua, una utna, porque me vas a ganar durante 10 años. Vos me dejás a mí entrar a explicar mis ideas y yo no te robo más. Y Quraysh le dice, sí. Mahoma entra y conquista la Meca y se termina el asunto. Le preguntan, ¿mentiste? Se puede mentir si favorece la causa. ¿Violaste la tregua? Se puede mentir si favorece la causa. Para que no violen la tregua, tenés que ser una potencia en todo, para amedrentarlo. Por lo tanto, ¿se puede negociar con el Hamás? Sí, desde la fortaleza. Tenés que ser muy, muy, muy fuerte, porque en el radicalismo islámico copian tal cual lo que hizo Mahoma. La pregunta vuelve a ser, en esa construcción de fortaleza, ¿cuánta más sangre se va a derramar? Pero es una pregunta abierta porque en realidad habrá que ver cómo se dan los hechos. Chicos, menos. Cómo, Menos que... Por favor, hace 75 años que existe el Estado de Israel. Díganme ustedes si ahora hay más paz que hace 75 años o menos. Ahora hay más paz.
Por lo tanto, vamos hacia la paz. Lo que pasa es que nosotros tenemos que seguir construyendo un Estado para poder promover la paz. Construye y tendrás paz. Si toda tu identidad, como la Palestina, se basa en destruir lo que hacen los judíos, no podés construir nada. Nosotros vinimos a la tierra de Israel para construir. Te agradecemos muchísimo por tu presencia aquí en el programa, por habernos dado tu punto de vista. Siempre suma en el análisis tan humilde que podemos llegar a hacer por estas latitudes. Muchas gracias. Despedimos a Gabriel Bentasal, periodista y especialista en Medio Oriente. ¿Volvés? Espera, tengo que pasar, que vine acá a Uruguay a difundir un libro. Ah, bueno, hacelo, Claro, entonces. 300 preguntas en 300 palabras. Responda a 300 preguntas en 300 palabras exactas. Si las contás, son 300. Lo hizo el KKL, que es el Fondo de Reforestación Judío en la Tierra de Israel, KKL, y se hace hoy a las 7:30 en la comunidad judía, y hay unas librerías que también lo ponen a la venta hoy. Así que si le interesa Bien. el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí, en el idioma del Medio Oriente, saque el chanchito, el dinero que le quedó, y puede comprar este libro. Muy bien, gracias por estar aquí. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.